de 7x respecto a x. Un séptimo del coseno de 7x. No, Andy, poste. Menos un séptimo Menos Menos un séptimo del por el coseno coseno de quién. coseno de 7x. de 7x. Más c. Ahora sí, ¿verdad? Ah, y si yo tengo integral de 2x por x cuadrado más 3 a la 10 respecto a x, ¿qué hacíamos en ese caso? Cambio de variable. U igual a qué? Variable. X al cuadrado más 3. Du es igual a qué? 2x de x. Subrayo dos cosas aquí, mire, y subrayo dos cosas acá. ¿Cómo queda después de hacer ese cambio de variable? F de u a la 10 de u. U a la 10 por du. ¿Y esa integral cómo queda? U a A la la 11 11 sobre 11. O sea, un onceavo de qué a la 11. x al cuadrado más Más 3. elevado a la 11. Elevado a la 11. ¿Más? Más c. Más C. Bien, y si yo tengo integral de e a la 2x más 2 a la x respecto a x, ¿qué hago ahí? Que ya tengo miedo. Un medio de e a la 2x más 2x sobre Logaritmo natural. 2x o 2 a la x, Andy. 2 a la x. sobre el logaritmo natural. Ah, muy bien, 2 a la x entre Logaritmo natural de 2. más Más C. Más c. c. Bien, ¿será eso lo que habíamos discutido entonces hasta el día viernes, que fue la última vez que lo vimos usted y yo? Sí, Integrales polinómicas, trigonométricas, cambio de variable, integrales exponenciales, ¿verdad? El día de hoy, jóvenes, la intención es iniciar integral definida. Y aclaro, es una aplicación de esto que ya tenemos en la pantalla que revisamos y que lo hicieron también sus compañeros, ¿verdad? Dice aquí en pantalla, sí se ve el documento de hoy ya, ¿verdad? 30 de noviembre. Sí. Bien, dice propiedades y aplicaciones de la integral definida. Esto que lo voy a marcar con esta flechita acá, miren, jóvenes, se conoce como segundo teorema fundamental del cálculo o integral definida. Está subrayado aquí también, ¿verdad? Así se conoce más que todo como integral definida. Vamos a notar, jóvenes, una pequeñita diferencia respecto a estas integrales que ya manejan ustedes también, según la muestra que tomamos hoy, ¿verdad? Veo que en el ganchito abajo tengo un número y arriba tengo otro número, como por ejemplo un 2 abajo y un 5 arriba. Vamos a tener una función como las que ya tenemos antes aquí, que ustedes manejan también según la muestra de hoy. Vamos a calcular f mayúscula primero, mira, o sea, su primitiva, su integral, su antiderivada. Pero noten, jóvenes, que aquí ya no aparece más c, como en todos los anteriores que sí aparecía un más c a la derecha, ¿verdad? En su lugar va a aparecer una barrita aquí, ¿verdad? Con los mismos numeritos que tengo en la integral. Abajo A, miren, y arriba B. Eso se conocen como límites de integración. Básicamente, jóvenes, hay que evaluar en el numerito de arriba la primitiva menos evaluar en el numerito de abajo la primitiva. Por ejemplo, aquí tengo un asterisco en la parte inferior izquierda de su pantalla. Dice integral de 2 a 5 de 2x respecto a x. Primero integro 2x respecto a x. Me siento tentado, jóvenes, a decir x cuadrado más c. Me siento tentado, dije, pero recuerdo que es integral definida y que no se suma la constante. Entonces quite esta c de aquí temporalmente, no va, ¿verdad? Lo que va en su lugar, dije, es una barrita, un palito, ¿verdad? Con los mismos dos números, abajo un 2, miren, y arriba un 5. Pues dice la definición que evalúo esa primitiva que encontramos, en este caso voy a evaluar x cuadrado, primero en 5. 5 al cuadrado es 25. Luego voy a evaluar x cuadrado en 2 y voy a restar esos resultados. Pero x cuadrado evaluado en 2 es 2 al cuadrado, o sea, 4. 25 menos 4 da 21. Eso, jóvenes, es lo que vamos a discutir hoy. Nada más que eso vamos a discutir hoy con las funciones que ya vimos antes. Hay una pregunta respecto a la formulita para segundo teorema fundamental de cálculo o integral definida, o está claro así como lo pusimos en pantalla. Está claro. Si diera un resultado negativo, ingeniero. Bien, aclaración, hijo. La integral como tal, definida, a mí me puede dar un número positivo, un número negativo, cero, en fin, lo que da básicamente es un número real. Le acabo de compartir lo que tengo en pantalla, solo permítame que según yo lo compartí en Telegram, ¿verdad? Sí, ya está pegado en Telegram, listo. Es que quería borrar un poquito la pantalla porque hay mucha información.
Entonces, permítame bajar un poquito. Dije a los que preguntó su compañero hace poco, ¿verdad? Que el resultado para una integral definida básicamente es un número real. Eso dije, ¿verdad? Bajemos un poquito y veamos. Aquí tengo, jóvenes, propuesto, mire, integral de menos 3 hasta 3 de x respecto a x. La integral de x respecto a x, usted me dirá x cuadrado sobre 2 más c, ¿verdad? Pero en lugar de poner más c, recuerdo, como es integral definida, ponemos una barrita aquí, ¿verdad? Con los límites de integración, mira, arriba va el 3 y abajo va el menos 3. Entonces vamos a evaluar un medio de x cuadrado o x cuadrado sobre 2 en 3. Sería 3 al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Menos. Vamos a evaluar ahora el numerito de abajo. Sería menos 3 al cuadrado sobre 2. 3 al cuadrado es 9. Sería 9 medios aquí. Menos 3 al cuadrado también es 9. Sería 9 medios acá. 9 medios menos 9 medios da 0. Vean la muestra hasta el momento, jóvenes, de dos integrales definidas. Una dio 21 y la otra dio 0. Profesor, ¿pero puede dar negativo? Sí. Si es integral definida, aclaro, la respuesta para una integral definida es un número. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, puede ser entero, puede ser racional, puede ser irracional, etcétera. ¿Está bien la idea en el segundo ejemplo, jóvenes? ¿Cómo integramos y cómo evaluamos? Sí, Recuerden que los garabatos no serán parte de la clase, solamente lo que está en el fondo, ¿verdad? Avanzo un poquito más y tengo otra, mira. Integral de menos 3 hasta 3 de x cuadrado respecto a x. La integral solo para x cuadrado respecto a x es x a la 3 sobre 3 o, en su versión elegante, como tenemos aquí en pantalla, un tercio de x al cubo. Me dicen que lo voy a evaluar arriba en 3 y abajo en menos 3. Primero lo evalúo arriba en 3. 3 al cubo es 27, entre 3 da 9. Luego lo evalúo abajo en menos 3. Menos 3 al cubo es menos 27, entre 3 da menos 9. 9 menos menos 9 da 18 positivo. De momento, jóvenes, respuestas que he encontrado. Números positivos o 0. Pero dije que una integral definida a mí me va a dar como respuesta un número real, que puede ser positivo, negativo, 0, racional, irracional, etcétera. En fin, un número real, ¿verdad? Aquí tengo, jóvenes, 3 ejemplos más, mire, para avanzar un poquito. Ya habíamos revisado hasta aquí. Vean este. Este no lo vean todavía, ¿verdad? Porque este va más adelante con una propiedad que no tengo aquí todavía. Pero este sí. Integral de 0 a 4 de 2x menos 6. Solo la integral de 2x es x cuadrado, ¿verdad? La integral de menos 6 con respecto a x es menos 6x. Entonces tenemos como primitiva, como antiderivada, como integral para 2x menos 6, x cuadrado menos 6x, pero hay que evaluarlo desde 0 hasta 4. Límite inferior es 0, límite superior es 4. Entonces si lo evalúo en 4, sería, como está aquí, miren, 4 al cuadrado menos 6 por 4. Si lo evalúo en 0, sería como tenemos acá, miren, esto, ¿verdad? 0 al cuadrado menos 6 por 0. Eso simplificado da menos 8. Profesor, pero mire, aquí dio negativo. Sí, su compañero lo preguntó hace poco, hace como 2 minutos. Yo dije, la integral definida me va a dar un número real, que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, puede ser entero, puede ser racional, puede ser irracional, etcétera. ¿Vio que ya aparece un negativo ahí, hijo, para que preguntó si podía dar negativa la respuesta? Sí. Listo, Xavier. Ahora, estoy hablando de integral definida. Un poquito más adelante vamos a hablar de área. El área no puede ser negativa, ¿verdad? Una integral definida sí, puede ser positiva, negativa o cero, ¿verdad? Aquí tengo, jóvenes, el último ejemplo de esta primera etapa. Vea la pantalla. ¿Ven? Esto se lee integral desde 2 hasta 3 de x cuadrado más 5 con respecto a x. Solo la integral de x cuadrado más 5 es x a la 3 sobre 3 más 5x. Hay que evaluarlo en 5, lo tengo propuesto en color verde, mire, o sea que esto está aquí. Pongo un 3 en vez de la x, 3 al cubo entre 3 más 5 por 3. De manera similar, pero abajo, miren en color rojo, yo debo evaluar esto en la función que está en azul y lo voy a restar. Es decir, pongo un 2 en vez de la x aquí y aquí. Por eso tengo 2 al cubo sobre 3 más 5 por 2. Simplificado, lo de adentro del primer paréntesis da 24. Lo del segundo paréntesis da, 8 tercios menos 10. Pues entonces, jóvenes, esta operación simplificada, vea, da 34 tercios. De los ejemplos de la pantalla hasta el momento, vea, una integral definida me puede dar a mí
un número positivo, un número negativo, cero, un número racional, un número irracional, etcétera. Luego de los ejemplos, jóvenes ilustres, luego de los ejemplos, aquí dice ejercicios. Ingeniero, ejercicios, sí. Quiero mostrarle que esto es una aplicación de lo que usted ya conoce y que según la muestra inicial de la clase usted maneja también. Aquí le voy a preguntar a ustedes, jóvenes. ¿Cuál es la integral para 3x más 2 con respecto a x? Solo la integral. 3 medios de x al cuadrado más 2x. 3 medios de x cuadrado más 2x. Me siento tentado, fíjese, a ponerle más c aquí, pero no. De acuerdo, no, compa, es integral definida. Pongo un palito, dijo el profesor aquí a la par, ¿no? ¿Qué numerito va a ir abajo? -1, ¿Y qué numerito va arriba? 2. 2. Correcto, son los números que teníamos aquí. Arriba 2, mire, y abajo -1. El segundo teorema dice que primero evalúo arriba, por lo cual, fíjese, yo quisiera cambiar color. Voy a cambiar color nada más como referencia. Aquí le voy a poner -1. Mire, primero evaluamos arriba, porque es el límite de rojo. El de arriba, ¿verdad? Si yo pongo un 2 aquí, ¿qué escribiría? Cuénteme. Medios de 2 al cuadrado. 2 ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. 4. Bien, ¿más cuánto? 2 por 4. 2 por 2 2. por 2 por 4. 2. 2 por 2. ¿Cuánto es eso, señor? 4. Ah, es el 4 que usted decía. Mira, lo que pasa es que su cerebro pensó muy rápido. Está bien, le voy a poner aquí menos. Qué rápido la regla este viejo bandido. Menos. Ahora miren, hijos, evaluamos en -1. Pongo paréntesis porque vamos a restar ese resultado. Si yo pongo un -1 aquí, ¿cuánto es -1 al cuadrado? 1. 1. ¿Por 3 medios? 3 medios. 3 medios. Medios. Menos 2. Ajá. ¿Menos? 2. Menos 2. Bien, utilicé colorcitos, mire, para que no nos perdamos, que arriba está el 2 y abajo está el -1. Ahora simplifiquemos, ayúdeme. ¿Cuánto da solo esto de aquí? 10. 10. ¿Y esto de acá? Más menos un medio. Dentro del paréntesis. ¿Cuál sería la respuesta para esta papada entonces? No, hombre, ¿qué pasó? Se acabó la 21 magia ya. medios. 21 medios. La respuesta sería 21 medios. Para aquellos que les gustan los decimales, a mí no me gustan, pero para aquellos que gustan de los decimales, ¿cuánto sería? 10.5. 10.5. Pregunta. ¿Va tomando sentido la idea de la integral definida, joven? Sí. Notan que es una aplicación de lo que ya vimos, ¿verdad? Avancemos con este porque agarré un poquito de cuerda yo. Mire, coseno de y con respecto a y, ¿cómo se integra? Seno de y. Seno de y. Pensé que me iban a decir de x, pero no, ustedes piensan rápido, excelente. Pongo el palito aquí a la par, ¿qué va abajo? 0. 0. ¿Qué va arriba? Pi. Sí. ¿Cuánto es seno de pi? 1. No. 0. 0. Y menos. ¿Cuánto es seno de 0? 0. ¿Cuánto es esta papada entonces? 0. 0. Repito la pregunta, jóvenes. ¿Va tomando sentido el concepto de integral definida? Sí. Primero integro y luego evalúo, básicamente, ¿verdad? Sigamos, es que ya agarré impulso, mira. Ya agarré impulso, ya agarré envío, más después del fin de semana, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de 3 a la x más 2 con respecto a x, damas y caballeros? 3 3 a la x a la entre el x, logaritmo natural de natural 3 más 2x. Ya no pongo más c, ¿verdad? Pongo palito aquí y ¿qué número va abajo? 0. 0. Arriba. 1. ¿Qué va en el primer paréntesis? Ayúdenme, que yo soy malo en matemáticas. Es entre el logaritmo Tres. natural de 3 3 sobre más el logaritmo 2. natural de 3 más 2. Bien, menos. ¿Qué iría en el segundo paréntesis, jóvenes? 1. 1 1 sobre el logaritmo natural de 3 Ajá. más 0. más 0. ¿Se podrá simplificar un poquito eso o ya no se puede, jóvenes? Sí se puede. ¿Mm? Se puede 2 restar logaritmo natural los de 3 más logaritmos. 2. 2 o entre. Es que escuché 2 logaritmo natural de 3. 2 entre el logaritmo natural de 2 3 entre logaritmo natural de 3. ¿Qué más, jóvenes? más 2. Más 2. Solo como aclaración para sus compañeros, ¿verdad? Acá tengo 3 y acá tengo 1. Como tienen el mismo denominador, los puedo simplificar. 3 menos 1 dio 2, ¿verdad? Esta, hijos, esta sería mi respuesta. Pero para aquellos que gustan de decimales, ¿cuánto es ese número feo?
3.82. ¿Alguien más confirma o rechaza esa aproximación? Confirmo. Bien. Voy a ser honesto con ustedes, jóvenes. Más que la respuesta numérica, a mí me interesa si está claro el procedimiento que estamos siguiendo. Primero integro y luego evalúo. Punto. Entonces, de momento, mire, tenemos como respuesta a las integrales definidas de hoy números positivos, números negativos, números enteros, cero, números racionales como 21 medios o números irracionales como 2 entre el logaritmo natural de 3 más 2. Es decir, básicamente tenemos números reales. ¿Va tomando sentido eso entonces, jóvenes, hasta ahí el tema de integral definida? Sí. Bien, voy a tomar esto de acá con su permiso, ¿verdad? Y lo voy a pegar en Telegram. Son los primeros ejercicios que hicimos de hoy, ¿verdad? Ya está pegado en Telegram, jóvenes. Eso me permite borrarlo de aquí y bajar un poquito, ¿verdad? Ahí tenemos 3 más, ¿verdad? Si gustan, enumeremos. Número 1, 2, 3. Entonces, hágame un favor, mientras yo paso lista, para no atrasarlo cuando terminemos la clase, ayúdeme usted a avanzar con el planteamiento de esos 3 ejercicios. Luego los revisamos completitos en la pantalla, jóvenes, como ya hicimos, ¿verdad? Con los primeros 3. Boinas con la lista, pues. Alfredo Zamora. Franklin Álvarez. Rudy Méndez. Cristian Salgado. Styling Vaca. Presente. Listo, Styling. Eduardo Aguilar. Listo, Eduardo. Ever González. Presente. Listo, Ever. Andy Benavides. Presente. Listo, Andy. Oscar Hernández. Buenos días, bienvenido, Oscar. Andrea Salas. Presente, ingeniero. Listo, Andrea. Scarlett Vargas. Presente, ingeniero. Listo, Scarlett. Alan Reyes. Freder Martínez. Listo, Freder. Anthony Monguía. Presente, ingeniero. Listo, Anthony. Cristian Espino. Presente. Listo, Cristian. Darwin Hernández. Presente, ingeniero. Listo, Darwin. José Roberto Martínez. Presente, ingeniero. Listo, José. Andrea Aguilar. María José Alemán. Presente, ingeniero. Listo, María José. Víctor Castillo. Presente, ingeniero. Listo, Víctor. Arnold Castillo. Listo, Arnold. Frank Castro. Listo, Frank. David Durón. Presente. Listo, David. Linda Cruz. Presente. Listo, Linda. Abisaí Licona. Presente. Listo, Abisaí. Kevin Rodas. Fernando Tercero. Presente. Listo, Fer. Sandra Quintero. Listo, Sandra. Isaías Vázquez. Presente, ingeniero. Listo, Isaías. Javier Velázquez. Presente. Listo, Javier. Pedro Vázquez. Ángel Martínez. Presente, ingeniero. Listo, Ángel. Alison Pavón. Génesis Valladares. Listo, Génesis. Sharon Mejía. Listo, Sharon. Cristian Benítez. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. José Madrid. Presente. Listo, José. Henry Álvarez. José Carlos Gómez. Presente, ingeniero. Listo, José. Laura Lagos. Miguel Sánchez. Presente. Listo, Miguel. Jeremy Vialta. Gabriel Villanueva. Presente. Listo, Gabriel. Pavel Guifarro. Listo, Pavel. Jorge Luis Martínez. Presente. Listo, Jorge. Dana Enríquez. Presente.
Listo, Dana. Nerlin Calderón. Presente. Listo, Nerlin. Aguilar Ochoa. Aquí estoy. Bienvenido, André. Pregunta, hijos, ¿a alguien me lo dejó el bus hoy? A mí. Permítame, ya lo busco, Pedrito. ¿Recuerdas A su mí número de también, lista por ingeniero. casualidad, Pedro? 34, creo. Vázquez García. Sí. Listo, Pedrito, anotado. ¿Y el suyo, Cristian? El 4, Cristian Salgado. Permítame, ya lo buscamos entonces. Salgado Rodríguez, ¿verdad? ¿Dónde? Salgado Rodríguez. Sí, correcto. Listo, Cristian, anotado. ¿Alguien más me lo dejó el bus, jóvenes? No. Bien. Vamos a avanzar un poquito entonces, jóvenes ilustres. Vamos a avanzar un poquito por aquí, ¿verdad? Con los ejercicios propuestos. Pregunta, ¿cuál es la primitiva para e a la z menos 1 con respecto a z, jóvenes? E a la Z menos 1X. ¿Qué variable A la tenemos acá, Z hijos? menos Z. Menos 1 a la Z. Será menos z mejor, ¿le parece así? Sí. Evaluado desde 0 hasta 2, ¿verdad? Mucho cuidado, jóvenes, si le cambian la variable, ¿verdad? Vea respecto a qué variable estamos integrando, en este caso respecto a z, ¿verdad? Si yo evalúo esto en 2, ¿qué tendríamos en el primer paréntesis, jóvenes? E a la 2 Menos. menos 2. Bien, menos. ¿Qué iría en el segundo paréntesis? E a la 0 E a la 0 menos Menos 0. 0. Bien. ¿Cómo quedaría eso simplificado para usted que piensa rápido? E a la 2 menos 3. ¿Le puede contar a sus compañeros, Anthony, nada más por qué? Yo estoy de acuerdo con su respuesta, ¿verdad? Porque E a la 0 es 1 y E a la 2 daría un decimal. Entonces mejor solo se restan menos 2 y menos 1. ¿Están de acuerdo con la propuesta de Anthony, jóvenes? Sí. Yo Sí, también. eso lo tengo también. Yo también. Para el número 2, mucho cuidado, jóvenes, para el número 2 aparece aquí una multiplicación. ¿Podemos integrar una multiplicación nosotros en cálculo 1, sí o no? Así como está. Así como está, ¿no? Así como está, no, les cuento un secreto, en cálculo 2 sí se puede. Se puede, ingeniero, sí, pero es en cálculo 2. El tema se llama integración por partes, ¿verdad? Y es cálculo 2, no cálculo 1. Pero, para usted que piensa rápido en cálculo 1, ¿cómo da esa multiplicación de polinomios? ¿Lo podremos hacer al revés que el tanteo? X Al cuadrado menos x menos 6 menos de x. Correcto, coincido con usted, solo le comento a sus compañeros, ¿verdad? Es como hacer un tanteo al revés. Antes, para factorizar esto, se decía, números que multiplicados den 6 y que restados den menos 1. Ah, profesor, menos 2, menos 3 y 2 dirían. Sí, porque 2 por menos 3 es menos 6. Y 2 menos 3 da menos 1, ¿verdad? Si no le gusta el destanteo, como le llamo yo, pues bueno, haga propiedad distributiva, simplifique. Y cuando usted haga menos 3x más 2x, también le va a quedar menos x, como dijo su compañero. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue después de acá, hijos? Ayúdenme, que yo no estaba el día que el viejo grosero explicó eso. Sería el integral, que sería x X a a la la 3 cubo sobre 3. sobre Ajá. 3, menos x a la 2 sobre 2 menos 6x. Pongo el palito acá y qué va arriba y qué va abajo. Arriba va 2 y abajo va menos 3. Ahora, ¿me podrán ayudar ustedes a evaluar un 2 aquí y decirme solo la respuesta para colocarla yo aquí? Sería 8 tercios menos 2 menos 12, 8 ¿verdad? Es tercios negativo. menos ¿Cuánto es? 14 me quedó. Menos 2. 8 tercios menos 14. ¿Eso cuánto es en fracción, señor? Menos 34 tercios. ¿Alguien más confirma o rechaza esa propuesta del compañero? ¿Alguien más que tiene calculadora me confirma, me rechaza ese menos 34 tercios, jóvenes? Creo que dijeron 8 tercios menos 14 sus compañeros, ¿verdad? Dice Eduardo que confirma. Bien. Ahora hay que evaluar un menos 3 en esta expresión y yo quisiera el número nada más para colocarlo aquí. Usted dirá.
Sería menos 3 al cubo entre 3, menos 3 al cuadrado sobre 2, menos 6 por menos 3. Creo que ese sí debe ser positivo, ¿verdad? Pero usted dirá cuánto. Creo que es 9 medios, pero haga lo mejor que mi cerebro no está bien ahorita, ¿verdad? Estoy desvelado. Dice Dana 9 medios. ¿Alguien más confirma o rechaza ese 9 medios, jóvenes? Confirmo. Esa resta, ¿cuánto daría? Sé que es negativo, ¿verdad? Pero hay que ver cuánto. Creo que el denominador es 6, pero hágalo y no me crea, ¿verdad? Menos 95 sextos. ¿Alguien más confirma o rechaza el menos 95 sextos de compañeros, jóvenes? Confirmo. Bien, entonces pregunta. ¿Va tomando sentido hasta ahí el tema de integral definida o segundo teorema fundamental de cálculo, jóvenes? Sí, Sí. ingeniero. Sí, Pareciera que sí, ¿verdad? ¿Cómo harían el tercero? Ayúdenme, que yo no estaba el día que el viejo explicó esto, ¿eh? Haríamos diferencia de cubo. No se llama diferencia de cubos, se llama resta de un cubo o el cubo de una resta. La diferencia de cubos, cuidado, hijo, es a al cubo menos b al cubo, ¿verdad? Eso es diferencia de cubos. No Aquí usen tengo a eso. menos b al cubo, ¿verdad? Deberíamos conocer dos formas, jóvenes, para poder resolver eso. La primera se y más puede común es aplicar, desarrollar el polinomio, ¿verdad? Pero se ustedes puede conocen aplicar técnicas cambio de variable. avanzadas. Exactamente, Nerlin. Dice Nerlin que pasa, hacemos cambio de variable, profesor, yo digo, está bien. O igual a que Nerlin. 2x menos 1. Bien. 1 por du es igual a ¿qué? 2 de X. 2 2 de por x. dx. ¿Puedo pasar ese 2 a la izquierda o no puedo? Debe. Sí, se puede. ¿Qué pasa hacer ese 2 a la izquierda? Dividir. Medio de u. A dividir, ¿verdad? Como dice el compañero, un medio de du. Solo, me voy a poner un asterisco acá, miren, solo la integral. ¿Cómo quedaría planteada? Sin los límites de integración. Un medio de U a la 3 de U. Un medio de u a la 3 por du. ¿Cuál será la integral para esa expresión? U a la 4 sobre 4. Con el un medio detrás. U a la 4 sobre 4. Le voy a poner un Correcto. medio de u a la 4 sobre 4. ¿Les parece la idea? Sí. Esto sería un octavo de u a la 4. O sea, ¿de qué a la 4? 2x menos 1. Correcto. 2x menos 1 elevado a la ¿cuánto? A la 4. Como ya integré, me siento tentado a ponerle más c, pero recuerdo que era integral definida, miren, jóvenes. Entonces pongo el palito aquí. ¿Qué número va abajo y qué número va arriba, hijos? 3 arriba, 1 Uno y- abajo. 3 arriba y 1 abajo. Eso me atrevo a pensar que usted ya lo puede simplificar. Yo voy a poner dos paréntesis aquí con un menos, mire, y voy a poner un igual a la derecha. Evalúe primero eso en 3, luego me dice cuánto da, evalúe eso en 1, luego me dice cuánto da, ¿verdad? Y luego vemos cuánto da la resta. El primero me da 625 octavos. Señor Jesús, 625 sobre 8, dice este señor. ¿Alguien más confirma o rechaza ese número feo? Y también me da eso. Se supone que es un 7 al cubo sobre 8, ¿no? Ahora, yo voy a ser buena gente y le ayudo con el siguiente. Mire, al poner un 1 ahí, yo creo que eso da un octavo. ¿Alguien más confirma o rechaza eso, jóvenes? Confirmo. Sí. 625 octavos menos un octavo sería 624 octavos. ¿Se puede simplificar eso, hijos?
78. Entero. Sí, 78. Qué fantástica tecnología, mira. ¿Tiene sentido entonces, jóvenes, todos los ejemplos expuestos hasta el momento de integral definida para toda mi clase? Sí, sí. Sí, bien. ¿Terminaron de copiar ya ese 78 los que estaban copiando el anterior? ¿O falta alguien para esperarlo? Bueno. Y se marchó. Como David Chávez. Seguimos por acá, jóvenes, con propiedades del integral definida. Ojo, ya vimos el segundo teorema fundamental del cálculo, pero hay algunas propiedades que me facilitan a mí la vida. La primera integral acá dice, integral desde dónde hasta dónde, jóvenes. De a De la función f de x respecto a x igual 0. Es decir, la integral definida en un mismo punto, por definición, es 0. Por ejemplo, ingeniero, a ver, supongo que yo tengo integral desde 3 hasta 3. Mire, de Morgan por dx. Por definición, si los límites de integración son iguales, ¿cuánto da eso entonces? 0. 0. 0. Punto. Ojalá que todos aparecieran de 3 a 3, ¿verdad? No. La integral definida, repito, en un punto es 0. Vamos a ver un poquito más adelante, jóvenes, creo yo que mañana, ¿verdad? Que la integral definida me puede servir a mí como aplicación para el cálculo de áreas. Entonces, el área en un punto se define como 0. Si yo viera el área, me estoy adelantando un poquito mañana, si yo viera el área como rectángulos, suponga que tengo altura 10 y que tengo base 2, ¿de cuánto sería esa área? Para usted, qué bueno decía entonces. 20. Tendría 20 unidades cuadradas, ¿verdad? Ajá. Pero si yo tengo aquí anchura 0 y tengo altura 10, ¿cuánto daría el área de este palito? 0 cuadrado. 0 unidades cuadradas. A eso se refiere entonces, jóvenes, esta primera propiedad de aquí. Dice que el área en un punto para una función es 0. Repito, el área en un punto para una función es 0. Necesito tener un intervalo, una separación, mire, un desplazamiento aquí para que esto se rellene, para decirlo de otra manera, para que esto se llene y tenga área. Entonces necesito yo un intervalo, un espacio. Hay algunas integrales que, aunque los límites de integración sean diferentes, dan 0. Ya lo vimos antes, ¿verdad? Pero si los límites son iguales, automáticamente, jóvenes, esa integral da 0. Es una propiedad, dice aquí, ¿verdad? Tengo otra propiedad importante por acá. Dice la integral de a hasta b de f de x es igual a menos la integral. ¿Y qué parece que le hicimos a los límites de integración, jóvenes? Los invertimos. Cambiamos el orden. Entonces, si cambiamos el límite de integración, debemos anteponer un signo menos aquí. A algunos que llevan vectores y matrices, les voy a recordar nada más, cuando nosotros calculábamos un determinante, dije algunos que llevan vectores y matrices, que no la llevan, no me pare bola, ¿verdad? Cuando en un determinante intercambiábamos una fila o una columna por otra, recuerden que te poníamos un signo menos a ese determinante o ya lo olvidaron. Sí. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Si yo cambio el orden de los límites de integración, antepongo un signo menos antes, tantas veces como cambios haga, ¿verdad? De manera general, solo véalo así. Si yo tengo una integral de a, b, de f de x, la puedo plantear como el negativo, el opuesto, aditivo de ese resultado, pero cambio el orden desde b hasta a. Entonces, si cambio el límite de integración, le antepongo un signo menos a ese integrando, ¿verdad? La tercera, jóvenes, me va a servir también para el cálculo de áreas, dice que la integral desde a hasta b de f de x se puede plantear como integral desde a hasta c de f de x más integral desde c hasta b también de f de x, siempre que c esté entre a y b y f de x sea continua en dicho intervalo. En español, mire qué significa esto. Supongamos que yo tuviera por aquí, jóvenes, una función llamada f de x. Supongamos también, hay que suponer un montón de cosas, ingeniero, no, pues sí. Supongamos también, jóvenes, que yo tengo un área específica aquí. Le voy a pintar un poquito, mire, el área que a mí me interesa, esta, ¿verdad? Supongamos que los límites de integración aquí son A y B. Esta región de A hasta B, yo la puedo plantear como un área de figura combinada, como hacíamos en 111, porque me estoy adelantando, jóvenes, al tema de áreas. Si aquí yo cortara esa región en dos partes, aunque no sean precisamente iguales, ¿verdad? Y acá tengo C, yo podría decir que el área total sería el área 1, que es esta, mire, más el área 2, que es esta.
El área 1 va desde A hasta C. El área 2 va desde C hasta B. El requisito es que C esté entre A y B, como podemos apreciar aquí, y que la función f de x sea continua, ¿verdad? Si se cumple eso, jóvenes, yo puedo separar entonces a conveniencia esa integral desde A hasta B como integral desde A hasta C más integral desde C hasta B. Y ¿Cómo repito, sabemos, ingeniero, que la función es continua? perdón, Anthony. ¿Cómo sabemos que la función es continua? Bien, en la primera unidad nosotros hablamos sobre continuidad. Para que una función sea continua, debe cumplir tres requisitos. ¿Recuerdan cuál era el primero, jóvenes? Que exista la imagen, Correcto, que f de a exista. ¿Recuerdan el segundo? que los límites Los laterales sean límites sean iguales. O sea, que el límite exista, que de L, ¿verdad? Y la tercera es que f de a sea igual a L. Si cumple las tres condiciones es continua, ¿de acuerdo, hijo? Sí, sí. Normalmente, le voy a anticipar algo, normalmente lo que hacemos nosotros únicamente es ver si esta función no tiene un valor prohibido. Por ejemplo, ejemplo rapidito, mire este viejo bandido. Si yo tengo integral desde menos 2 hasta 2 de 1 sobre x respecto a x, le pregunto, ¿hay valor prohibido en f de x, sí o no? Sí. Sí, x igual 0. ¿Qué hay? Ajá, ¿está en este intervalo de menos 2 a 2? Sí. Sí, Entonces no puedo hacer eso porque esta función no es continua, ¿verdad? En ese intervalo no es continua. Ah, profe, pero ¿y si tuviera integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x respecto a x? Yo le preguntaría a usted, ¿dónde se da el valor prohibido para esta función? en x igual 0. ¿Cabe 0 en el intervalo de 1 a 2? No. No. Entonces esta veo que sí es continua. Sí podría aplicar la propiedad de conveniencia. ¿Tiene más sentido así, hijo? Sí, sí, sí. Listo. Borro esto porque no les quiero asustar con áreas todavía. Ese es el siguiente tema que vamos a discutir, pero lo vamos a hacer despacio y bien, como ya hicimos los temas hasta el día de hoy, ¿verdad? El número 4 y 5 mencionan función par y función impar. Repito, 4 y 5 mencionan cuando una función es impar y cuando una función es par. De su buena base de 110, pregunta, ¿alguien recuerda cuando una función es impar? ¿Alguien recuerda, jóvenes, cuando una función es par? Creo que es impar cuando f de x es igual a menos f de x. Cuando sucede eso es par, Andy. Por ahí va la cosa. Mire, si f de x es igual a f de menos x, es par. Si f de menos x es igual a menos f de x, es impar. Un recordatorio gráfico, porque así lo recuerdan más mis estudiantes normalmente. La definición casi no lo recuerdan y no es culpa de ustedes, es del sistema, ¿verdad? Pero si recuerdan un poquito mejor esto. ¿Qué función parece ser esta, jóvenes? Cuadrática. Cuadrática. Cuadrática, ¿verdad? Entonces quiero que observen el asunto de la imagen que dice. Supongamos que acá yo tengo 1. ¿Cuál es la imagen para 1 en la función cuadrática? 1. 1. 1. Le voy a poner, mire que f de 1 también es 1. Pero como es simétrica esa cuadrática, yo le puedo preguntar a usted, ¿cuál es la imagen de menos 1? 1. 1. Entonces, mire, veo que la imagen de un valor negativo es igual que la imagen para ese mismo valor, pero positivo. En ese caso, la función es par. Yo dije que esa era y igual a x cuadrado. Miren, hijos, qué exponente tengo aquí, jóvenes. 2, ¿verdad? 2 es par o es impar. Es par. Par. Bueno, profe, el ejemplo de impar también lo hago gráficamente porque así lo recuerdan más mis alumnos, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, y igual a x, es una función sencilla que posiblemente usted recuerda, ¿verdad? Tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Aquí, si x vale 1, ¿cuánto vale y? 1. 1. Y si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Observe que f de 1 es 1. F de menos 1 es menos 1. O sea que esto es como que tenga menos, mire, el 1. Pero este 1 de aquí era igual a f de 1. Me queda menos f de 1. Entonces, mire, si f de menos 1 es igual a menos f de 1, esa función es impar. ¿Qué exponente tiene la x acá, hijos? Impar. 1. 1, impar, ¿verdad?
Así recuerdan un poquito mejor normalmente mis estudiantes cuando una función era par o impar, ¿verdad? Había funciones que no eran pares ni impares, que es cuando es mezcla de los dos tipos de funciones. ¿Como cuál, ingeniero? X cuadrado más X. Tiene exponente par y tiene exponente impar, entonces no es ni chicha ni limonada, ¿verdad? Igual, yo le agregué acá, miren jóvenes, porque conozco a mi pueblo. Ojo, recordatorio de su buena base de 110. ¿Ven? Si f de menos x es menos f de x, es impar. Si f de menos x da lo mismo que f de x, la función es par. Yo le puse como ejemplo y igual a x cuadrado de forma gráfica y y igual a x también de forma gráfica, ¿verdad? Entonces, dice aquí el número 4 de las propiedades que estábamos discutiendo, que si una función es impar, la integral desde menos a hasta a de f de x da 0. Es decir, no ocupo calcularla. Le voy a dar la idea, fíjese bien, gráfica con una función impar que ya vimos. Mencionamos nosotros la función y igual a x, que tenía más o menos esta forma, dijimos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la integral de menos 1 a 1 de esa función, va a suceder lo siguiente. La región que estoy marcando aquí está arriba o abajo del eje X. Abajo. 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 Ahora, la otra región que le voy a pintar yo acá arriba, está arriba o abajo del eje X. Arriba. Arriba. Si están en regiones opuestas, esta es negativa indicándome que está abajo y esta es positiva indicándome que está arriba. Al sumar dos cantidades que son iguales pero con signo opuesto, ¿cuánto da eso, jóvenes? 0. 0. 0, ¿verdad? ¿Vamos a ver más ejemplos sobre esto? Sí, solo estoy mencionando nada más las propiedades, ¿verdad? La número 5 habla del otro tipo de función que acabamos de mencionar, mire. Si una función es par, la integral de menos a hasta a de f de x, yo la puedo calcular como 2 veces. La integral desde 0 hasta a, es decir, jóvenes, si yo pongo como ejemplo también, mire, sencillo, la función cuadrática, no nos compliquemos la vida, ¿verdad? Si yo quisiera la integral, por ejemplo, de menos 1 a 1 para esta función, vamos a notar que tengo una región aquí, miren, en el segundo cuadrante, y tengo otra región acá en el primer cuadrante. Parece a simple vista, jóvenes, que esas regiones son simétricas, son iguales. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Es como que yo tuviera un espejito, mire aquí, un reflejo de simetría, ¿verdad? Aquí en el eje Y. Lo mismo que tengo a la izquierda se refleja a la derecha. Entonces, en lugar de calcular el área de menos 1 a 1, lo que dice el libro, lo que dice la teoría es, yo puedo, mire, plantear 2 veces el área desde 0 hasta A, o sea, de 0 a 1. Si yo calculo esta región que está en colorcito azul aquí y la multiplico por 2, pues ya tendría yo el área que me están pidiendo. Y repito, son propiedades de la integral definida que se supone nos van a facilitar a nosotros el cálculo de áreas, que será una aplicación de la integral definida que vamos a discutir usted y yo esta semana. Y repito, estoy mencionando nada más propiedades. Qué bonito pichinguito, ¿eh? Y es que el pichinguito está tan bonito que se lo voy a pegar en Telegram, solo porque sí, ¿verdad? Ah, les había puesto antes, hoy en la clase de Telegram, jóvenes, un enlace de la página de Facebook del Tiendo Aire, ¿verdad? Ahí tengo todos los videos, jóvenes, de este parcial. Ahí están, ¿verdad? Todos los que corresponden a esta unidad, repito, ahí están. Le pueden dar clic después y revisarlo, ¿verdad? Avanza un poquito más para ver qué más tenemos en el documento de hoy, miren. Acá tengo dos integrales. Pregunta. Si usted ve solo esto de aquí, si usted pone ese ojo precioso que Dios le dio, mire, solo aquí, ¿se siente bien o se siente como David Chávez? David Chávez. Le pega el delay. Usted diría, no, mi ingeniero, ¿qué es eso? Eso no es de Dios, hombre. Pero luego mira, ¿qué numerito tengo aquí abajo y qué numerito tengo acá arriba? 5 y 5. Ahí ya. Queda 0. Qué fantástica. Ojalá que así me pusiera 10 de estos el profe en el examen, mire, pero no puedo insultar su inteligencia, yo no puedo, ¿verdad? Acá, jóvenes, yo puedo calcular esta integral si tiene exponente un tercio, sí podría, ¿verdad? Podríamos hacer cambio de variable, u igual a 3x más 9. Sí, Repito, se puede. parecería cambio de variable que tiene sentido, sí, ¿verdad? Pero, yo veo siempre lo que tengo. ¿Cuánto es raíz cúbica de 8, jóvenes? 2. ¿Y qué tenemos abajo, jóvenes? 2. ¿Cuánto es esta papada entonces? 0. Y no ocupo calcular nada. Vea bien sus límites de integración. Si son exactamente iguales, por definición es integral de 0. Y listo.
Pero si no son iguales, me toca calcular la integral, después evaluar la primitiva que encontremos en esos límites de integración. ¿Tiene sentido eso hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Borro esto de aquí, ¿verdad? Porque va en el documento de hoy y usted ya vio, ¿verdad? Avanzo un poquito más. Mire, aquí tengo otras integrales definidas. Resueltas, ¿verdad? Acá tengo, jóvenes, sobre valor absoluto. Pregunta puntual. ¿Hemos hecho usted y yo alguna integral, por ejemplo, de valor absoluto de x respecto a x? No. No, ¿verdad? ¿Pero se pueden hacer, ingeniero? Sí, sí se pueden. ¿Cómo, ingeniero? Bueno, no es parte de la clase de hoy, pero si surge la pregunta, yo le comento. En 110, a usted le dijeron que valor absoluto de x se puede expresar como raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. Si usted plantea esto, usted ya podría resolver esa integral, ¿verdad? Yo le pongo puntos suspensivos porque yo no evalúo esta de forma indefinida. Evalúo esta de forma definida como aparece aquí, basándonos precisamente en el concepto de valor absoluto. Le voy a poner aquí, mira, el concepto de valor absoluto que se supone que discutimos en clase. Esto es menos x cuando lo que está dentro de las barras sea negativo. Es 0 cuando lo que está dentro de las barras sea 0. Y es x cuando lo que está dentro de las barras sea mayor que 0, sea positivo. Pregunta. En el intervalo de 0 a 3, lo que está dentro de las barras sería positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, mire qué fantástica tecnología, ¿ve? Aplicando el concepto de valor absoluto, yo puedo quitar las barras. Porque eso dice acá, mire, estoy poniendo la flecha, mira. Si lo que está dentro de las barras es positivo, quita las barras porque están de adorno y luego integra. Ah, pues mire que pinta la integral de x es un medio de x cuadrado, evalúo y ya tengo que eso da 9 medios. Profesor, ¿pero qué habría pasado si la integral fuese de menos 1 a 3, por ejemplo? Resulta, jóvenes, que yo tendría dos regiones, ¿verdad? Por eso la propiedad que mencionamos de poder separar una integral como suma de dos regiones. Esto de aquí, jóvenes, lo vamos a discutir mañana, pero aquí termina la clase de hoy. Entonces, vea, yo podría plantear esta integral como la integral de menos 1 a 0 de la función valor absoluto de x con respecto a x más la integral de 0 a 3 de la misma función valor absoluto de x con respecto a x. ¿Cómo sé que el valor absoluto es continua? Pues mire, la gráfica era esta, ¿verdad? ¿Es continua esa función? Sí, en todo su dominio, ¿verdad? Lo que sucede es que lo que está dentro de las barras en un intervalo es positivo y en el otro es negativo. En el intervalo de menos 1 hasta 0, ¿cómo es x? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Como es negativo, para quitar las barras le pongo un menos antes, miren. Y ya vamos a poder integrar esta expresión. Los límites siguen siendo menos 1 y 0 en la primera integral, ¿ven? Para la segunda, entre 0 y 3, ¿cómo es la x? ¿Positiva o negativa? Positivo. Como es positivo, yo puedo simplemente, miren, quitar las barras. Después de que yo haga esa integral, voy a poder evaluar en los límites de integración. Acá le pongo puntos suspensivos, miren, jóvenes, porque solo estaba mencionando cómo yo puedo separar una integral definida en el caso de valor absoluto. Y podrán apreciar que ahí en pantalla van 3 ejemplos, ¿verdad? Entonces, háganme un favor, cuando yo le comparto el documento de hoy en PDF, revise ese documento, porque yo llegué hasta esta página hoy, no pasé de ahí, ¿verdad? Considero, jóvenes, que la mañana ha sido muy productiva.